Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen, soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número 1 para todos los que quieren aprender a coser. El día de hoy estamos continuando con nuestro curso básico de costura. Para los que son nuevos en este canal, ya tengo 6 videos montados desde cómo aprender a coser desde cero, los primeros ejercicios, también coser ángulos y curvas, los acabados que le podemos dar a las telas, coser tejido de punto, cortar moldes sobre tela. Este sería el curso o la clase número 7 y hoy vamos a ver puntualmente el tema del sesgo o de la cinta bies. Ya tengo un par de videos donde hablo sobre este tipo de insumos, pero quise incluirlo dentro de este curso y de pronto hablar un poquito más a fondo sobre este insumo porque es algo que genera muchas dudas. Algunos de ustedes me han dejado comentarios y también en los mails que me van llegando preguntan mucho por este tipo de insumo y siento que es de estas cosas que al principio, cuando estamos empezando y no conocemos mucho, puede aparecer abrumador o nos da miedo utilizarlo, pero en realidad el sesgo es muy fácil de coser una vez que aprendemos la técnica correcta y también nos sirve para un montón de aplicaciones. Así que eso es lo que vamos a ver en este video y para no hacer la introducción más larga, vamos a comenzar. Como se los mencioné en la introducción, vamos a estar viendo algunas formas para cortar sesgo y cómo coserlos, así que los materiales que voy a estar utilizando van a ser primero una tela de algodón. Esta es un retazo que no utilizo para hacer prendas. También voy a estar utilizando mis tijeras, una escuadra, un lápiz. Voy a estar utilizando también mi plantilla para hacer sesgo. Esta se las voy a explicar más adelante en el video. También voy a estar utilizando mi kit para hacer sesgo. Este se los he mencionado en muchos tutoriales. Les voy a dejar el video arriba en la pantalla y en la descripción de este video. Y también la plantilla de cartulina que también les mostré en ese video del kit de sesgo. Para los que no saben, el sesgo o la cinta bies es una tira de tela que se recorta y se dobla varias veces para poder ocultar las costuras o los bordes de la tela de lo que estemos cosiendo. Así que siempre que cortemos sesgo debemos tener en cuenta la medida inicial de esta tira y la medida final que le queremos dar. Este kit para hacer sesgo trae estas guías en donde tiene una medida inicial que es la parte más ancha de la guía y luego una medida final que es la parte más angosta. Después de pasar la tira por ahí, el sesgo ya queda doblado de esta medida que necesitamos. Y en el video donde les muestro más a detalle este kit, les enseño a hacer esta guía en cartulina porque este kit es un poco costoso, así que pueden obtener este mismo resultado utilizando esta guía que les menciono. Entonces, ¿cómo funciona? Es que yo introduzco mi tira o mi sesgo dentro de la guía por la parte más ancha y luego pues esta va a salir doblada por la parte más angosta. Esta guía roja, que es la que me ven utilizar en casi que todos los tutoriales, es la medida más estándar o la más común para sesgo en cuanto se refiere a confección de prendas de vestir, pero el sesgo o la cinta bies la podemos hacer del tamaño que nosotros querramos o necesitemos según el material que vayamos a utilizar. Este kit trae otras 3 guías de tamaños diferentes, una más grande y otras 2 más pequeñas para utilizar según lo que necesitemos, pero nuevamente estas mismas medidas u otras medidas diferentes las podemos hacer con la guía de cartulina. Como ya les expliqué cómo es que funciona el sesgo, ahora les voy a explicar cómo recortarlo. Y esta primera explicación va a ser de cómo recortar un pedacito o una tira relativamente corta de sesgo que necesitemos para un proyecto puntual. Entonces necesitamos una medida inicial y una medida final. En este caso, esta plantilla de sesgo debe tener la misma medida del ancho inicial de esta guía que voy a estar utilizando. Esta es una tira de cartulina que mide 3.2 centímetros de ancho, que es el mismo ancho de esta guía roja que les mencioné anteriormente. Y el largo realmente no importa, esta tiene más o menos unos 25 centímetros de largo, pero la puedes hacer tan larga o tan corta como la necesites. Y para esta demostración voy a estar utilizando esta tela de algodón azul. Y como su nombre lo dice, el sesgo o la cinta bies se debe recortar en la dirección del sesgo o del bies de la tela. Esto se los explico más a detalle en el video sobre recortar moldes sobre tela y también en el video sobre textiles. Y el sesgo o la cinta bies, como va al bies de la tela, se debe recortar en un ángulo de 45 grados. Para esto puedes ayudarte de una escuadra para doblar la tela.
y en este caso voy a estar recortando unas tiras de 50 centímetros de larga, así que voy a estar doblando la tela a la mitad como lo están viendo en el video para de una vez recortar 4 capas de tela al mismo tiempo. Algo que he notado con la experiencia cortando estos pedacitos tan pequeños de sesgo es que es más fácil cortar 2 o 4 capas de tela, dependiendo obviamente del grosor de esta, que cortar una capa de tela. Pero entonces lo que voy a hacer es ubicar mi plantilla en el borde del bies de la tela y la voy a ir sujetando con varios alfileres. Luego de esto sí voy a empezar a cortar al ras de mi plantilla estas 4 capas de tela para después obtener esas 2 tiras que necesito. Luego de recortar la parte más grande de la tela voy a quitar los alfileres, voy a retirar la plantilla y voy a recortar esta tira a la mitad o por el doblez para obtener las 2 tiras que necesito de un ancho de 3.2 centímetros cada una. Esta es la forma más fácil de recortar unas tiras pequeñas de cinta bies para algún proyecto pequeño que querramos hacer, pero ya les voy a mostrar cómo recortar mucha más cantidad de sesgo o cinta bies para proyectos que requieran más de este insumo. Para recortar sesgo o cinta bies en grandes cantidades vamos a necesitar un cuadrado de tela. Dependiendo de qué tanto sesgo necesites, lo puedes recortar del mismo ancho de la tela, es decir, de 1,50 m por 1,50 m, o lo puedes recortar de 1 metro por 1 metro. Todo depende de qué tanto sesgo quieras sacar. Para propósitos de esta demostración voy a estar utilizando un rectángulo de 30 centímetros por 30 centímetros para que también el sesgo no se me salga de la pantalla y ustedes puedan apreciar bien la demostración. Como este cuadrado lo recorté de la tela, voy a marcar con lápiz en donde hipotéticamente sería el orillo de la tela. En este caso sería a los 2 lados verticales de este cuadrado, y lo primero que vamos a hacer es doblar el cuadrado por la mitad diagonal. Ya saben, el sesgo se corta en el sentido del bies de la tela, y para este paso pueden sujetar la tela con alfileres o la pueden planchar para marcar bien este doblez, pero el punto es que vamos a recortar esta línea diagonal del cuadrado. Cuando ya lo tengan recortada van a tomar el triángulo que quedó por encima y lo van a voltear como se los estoy mostrando para formar una especie de M. Y ya con estos triángulos posicionados en esta forma vamos a coserlos en la parte inferior como se los estoy indicando en el video con una puntada recta. Cuando ya tengas la costura terminada y despliegues estos triángulos, debes tener esta forma de paralelograma. Y ahora el paso que sigue es que vamos a marcar el ancho de nuestro sesgo. Como estoy utilizando la guía roja que les mostré ahorita en el video, pues voy a estar trazando líneas de 3.2 centímetros de ancho. Entonces voy a estar haciendo esto con un lápiz. Probablemente no alcancen a ver muy bien las líneas que estoy marcando, pero básicamente voy a estar haciendo esto por todo lo alto de esta tela. Al final me salieron 7 tiras de sesgo y ahora el paso que sigue es que vamos a doblar esta tela para juntar los extremos de estas tiras. Entonces doblé este paralelograma por la mitad como me ven en el video. En este caso estoy marcando con un marcador donde empiezan estas líneas para que ustedes las puedan ver mejor en el video, pero pues este paso no lo tienen que hacer. Lo que vamos a hacer es que esta primera tira de sesgo la vamos a dejar libre y entonces vamos a ubicar la segunda tira de sesgo de esta parte superior de la tela con la primera tira de sesgo que está en la parte inferior de la tela, como se los estoy mostrando en el video. Entonces voy a juntar estas 2 marcas y voy a sujetar con un alfiler. Luego de esto voy a ir alineando el resto de las líneas con su respectiva línea en la parte de abajo. Recuerden que es muy importante que la primera línea de sesgo quede libre en la parte de arriba para poder hacer este efecto. Cuando termines de sujetar con alfileres te debe quedar esta especie de triángulo extraño. Y ahora vamos a coser esta parte que sujetamos con alfileres nuevamente con una puntada recta. Y ahora sí vamos a desdoblar esta costura para que el derecho de la tela nos quede hacia afuera
y en este punto debes tener algo así, es como un cuadrado más pequeño con una costura en diagonal por un lado y por el otro lado también con otra costura en diagonal. Ya lo único que falta es que vamos a empezar a recortar nuestras tiras de sesgo. Vamos a empezar con la primera tira que había quedado libre en el paso anterior y vamos a cortar derecho por la línea que marcamos anteriormente, y vamos a notar que cuando lleguemos nuevamente al punto donde iniciamos la costura ya no vamos a estar en la primera tira de sesgo, sino que ya habremos pasado a la segunda tira de sesgo. Y así sucesivamente vamos a ir recortando estas tiras por la línea que dibujamos hasta llegar al otro extremo de esta. Al final el resultado es una tira bastante larga de sesgo. Para coser el sesgo existen dos formas diferentes. La primera es plancharlo. Esta es la forma más casera, por así decirlo. La forma más industrial es utilizando una guía para sesgo. Con este tipo de guías no es necesario doblar el sesgo porque esta es la función de la guía. Tú simplemente insertas en la guía el sesgo cortado, así tal cual como ya lo tenemos, y esta guía te lo va a ir doblando mientras vas cosiendo. Entonces, si tienes una de estas guías, súper bien, te puedes saltar este paso de la planchada, pero si no la tienes, pues aquí te va a explicar cómo plancharlo para poder coserlo más fácilmente. Y cuando hacemos este tipo de sesgo que tiene costuras o uniones, a mí lo que me gusta es primero planchar la costura abierta del margen de costura, y en algunos casos es necesario recortar esta puntica o el excedente de margen de costura que se sale del ancho del sesgo. He notado que cuando ya tienes este margen de costura planchado y abierto, es mucho más fácil utilizar la guía más adelante. Así que voy a hacer esto con todas las costuras o uniones de esta tira larga de sesgo antes de pasar a utilizar la guía para doblarlo. Ya que tenemos esta tira lista para planchar, voy a estar utilizando mi guía para hacer sesgo, o también puedes utilizar la plantilla en cartulina. Y lo primero que vamos a hacer es insertar la tira de sesgo por el lado más ancho de la guía. Con ayuda del punzón la voy a sacar hasta el otro lado y van a notar que los lados de la tira van a quedar doblados hacia adentro. Este es el objetivo de esta guía, y ya con esos lados doblados voy a empezar a planchar el sesgo. Entonces voy a ir planchando todo el sesgo muy lentamente. En este paso me demoré un buen rato, pero pues no se los voy a dejar todo para que no se aburran. Esto es un proceso muy repetitivo, pero siento que vale la pena porque más adelante pues se hace mucho más fácil la confección. Al final, cuando ya tengas todo el sesgo planchado, debes tener algo así. Este lo puedes enrollar en una carreta y tener guardado para hacer manualidades, o también dependiendo de para qué lo quieras usar, pero básicamente este es el resultado final de nuestro sesgo. Ahora que ya les enseñé cómo cortarlo y prepararlo, vamos a pasar a varias formas para coserlo. Esta primera forma que les voy a enseñar es utilizando el prensatelas normal, el regular de puntada recta de tu máquina. Este es el mío, viene con este plástico transparente que muchos de ustedes me preguntan cuál es mi tipo de prensatelas, y es porque este de la máquina Brother viene con este plástico. Y para coser el sesgo vas a notar que entonces quedaron los dobleces que planchamos anteriormente. Lo primero que voy a hacer es tomar mi tela por el revés y voy a ubicar el borde del sesgo justo encima del borde de la tela. Y el primer paso es que voy a pasar una costura recta justo encima de ese doblez que quedó marcado en el sesgo. Esto aplica para los sesgos que cortes tú mismo con la tela que tengas en tu casa, o también si lo compras ya listo en la mercería, igual va a venir con ese doblez, entonces puedes aplicar este mismo método. Cuando termines debes tener algo así. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a doblar el sesgo hacia el derecho de la tela. Si tú deseas puedes planchar esta costura en este punto para que sea más fácil. Yo simplemente la voy a doblar con mis dedos. Entonces voy a doblar el sesgo para tapar ese borde de la tela y me voy a asegurar de que este doblez me quede tapando la costura que hice anteriormente. Esto es importante para poder asegurar una mejor calidad en nuestras costuras, en especial si este sesgo lo vas a coser en partes como el escote o las sisas, que es en donde se puede ver el sesgo. Entonces ya con el sesgo doblado y posicionado vamos a empezar a coser. Yo estoy utilizando margen de 1/16 de pulgada, que es el margen más pequeño de costura, y voy a estar cosiendo con una puntada recta. Cuando termines de coser este sesgo se debe ver algo así por el derecho de la tela y algo así por el revés de la tela. Esta costura no me quedó 100% perfecta, pero es una buena costura y es un buen acabado que le podemos dar a nuestros proyectos de confección.
Otra forma que podemos hacer para coser el sesgo es, si no queremos coserlo en 2 pasos, lo podemos coser ya directamente doblado. Para este paso también estoy utilizando mi prensatelas regular y lo primero que voy a hacer es hacer unas puntadas en la punta del sesgo para cerrarlo. Luego de esto sí voy a estar introduciendo mi tela dentro del sesgo doblado, me voy a asegurar de que quede bien posicionada y ya con la tela lista voy a empezar a coser el sesgo. Para este paso nuevamente estoy utilizando la puntada recta con margen de un 16avo de pulgada y poco a poco voy a ir introduciendo la tela dentro del sesgo, coso por tramos. Cuando llegan mis dedos al prensatelas vuelvo a repetir este mismo procedimiento, acomodo la tela dentro del sesgo y vuelvo a coser. Al final el sesgo se ve algo así por el derecho de la tela y algo así por el revés de esta. Esta forma de coser sesgo es muy fácil una vez que ya tienes algo de práctica manejando este insumo y definitivamente hace que la confección sea mucho más rápida. Como puedes ver, en el derecho queda bastante pulido, aunque puede que a veces por el revés de la tela te quede un poquito torcida la costura. Eso es completamente normal. Aún así siento que esta forma es bastante rápida y fácil de utilizar. Y para esta última forma o método para coser sesgo voy a estar utilizando el prensatelas que vino con mi kit para hacer sesgo. Este es este tipo de prensatelas que viene con esta guía en plástico que nos entrega ya el sesgo doblado antes de coser. Si tú deseas puedes conseguir este prensatelas por separado y no comprar el kit completo. A mí la verdad me encanta, siento que hace muy fácil la confección de este insumo, además que lo podemos graduar según el ancho que necesitemos, entonces es bastante práctico. Y la forma en que utilizo este prensatelas es que primero suelto la guía para que quede mucho más grande que el sesgo, luego introduzco el sesgo ya doblado dentro de la guía y lo acomodo en unas paticas que el prensatelas trae para que el sesgo no se mueva y ya luego acomodo el ancho de la guía del prensatelas para que se ajuste al ancho del sesgo que estoy manejando. Ya con esto acomodado voy a hacer un par de puntadas para cerrar la punta del sesgo. De esta forma va a ser mucho más fácil coser ahorita que introduzca la tela. Ya con esto acomodado voy a introducir la tela dentro de la guía para sesgo y voy a empezar a coser unas puntadas apenas para sujetar la punta de la tela. Si de pronto este paso se te hace muy difícil, puedes ayudarte de unas pinzas para sujetar la tela mientras coses hasta que esta llegue a la parte donde está la aguja. Y ya después de esto el paso es muy parecido al video anterior. Voy a estar introduciendo la tela dentro del sesgo y los voy a sujetar juntos para poder coser. Para utilizar este prensatelas he notado que es mucho más fácil sostener el sesgo inclinado hacia arriba y no dejándolo plano sobre la máquina, porque el prensatelas tiene una ligera inclinación y cuando lo dejo sobre la máquina he notado que se sale la tela con mucha facilidad, así que por eso prefiero coser con la tela y el sesgo inclinados hacia arriba. Es por eso que también les moví la cámara para que puedan ver mejor cómo es que voy manipulando la tela, porque obviamente desde el frente pues no van a notar mucho este procedimiento. Y básicamente eso es todo. Coser con este prensatelas es muy fácil, aunque en ese video donde les hablo sobre el kit para coser sesgo les menciono que al principio sí me costó un poco de trabajo entender cómo es que se utilizaba este prensatelas, pero ya después de un par de veces de utilizarlo aprendí cómo manejarlo y se me hace súper fácil y súper práctico para coser sesgo en casi que cualquier tipo de tela. Este es el resultado final. Como pueden ver, la costura queda bastante pulida tanto en el derecho como en el revés de la tela. Sin duda es uno de esos prensatelas que yo les recomiendo que busquen y que hagan la inversión, porque es de esas herramientas que nos facilitan mucho la costura. Y al final estos son los 3 ejemplos que les acabo de mostrar de cómo coser sesgo. Los 3 quedan bastante bien, obviamente uno mejor que el otro, pero estas son las opciones que pueden utilizar, ya sea que tengan el prensatelas o no lo tengan, o apenas estén empezando o simplemente quieran pulir más su técnica. Siento que estas 3 técnicas aplican para todos y pues es bueno para empezar a aprender. Así que ya vimos cómo cortar sesgo cuando necesitamos una tira pequeña. También vimos que lo podemos cortar en una tira larga si necesitamos mucho de este insumo, que también lo podemos comprar ya listo en la mercería en varios colores y acabados según lo que necesitemos hacer. Y ya les mostré 3 formas de cómo lo podemos coser muy fácil en la máquina a cualquier tela
tela que estemos manejando. Y bueno, ahora hablemos un poquito de cómo o para qué o en dónde se utiliza el sesgo o la cinta bies. Básicamente este insumo se utiliza para cubrir cualquier tipo de borde de la tela o para cubrir costuras. Lo podemos utilizar por ejemplo en los escotes o en las curvas de sisa, como es por ejemplo el caso de esta pijama que les publiqué en el mes de agosto. En este caso utilicé el sesgo de la misma tela que estaba trabajando y lo dejé descubierto en la parte del escote, en la parte de las sisas, y aproveché a dejar una tira mucho más larga para poder hacer los tirantes de la blusa. Esa es una de las formas más fáciles y más comunes en la que podemos utilizar el sesgo. También, si no queremos que se vea por el derecho de la prenda, lo podemos doblar hacia adentro y pespuntarlo con otra costura, como es el caso de este vestido que les subí hace algunos meses. En este caso la tela de flores no me alcanzó para sacar el sesgo, así que utilicé un sesgo diferente para el escote y las sisas, entonces lo asenté por dentro para que este no se viera. O también por ejemplo el caso de esta blusa manga bombacha, que pude haber sacado el sesgo de esa misma tela, pero como cambié tantas veces el diseño de esa blusa, ya tenía comprado ese sesgo satinado que venden en la mercería para hacer este diseño y pues lo iba a gastar en ese tutorial, así que por eso también lo asenté hacia adentro para que este no se viera. Aparte, también podemos utilizar el sesgo por ejemplo en lo que son las pretinas de los pantalones, cuando son pantalones de vestir o que son un poquito más finos, como es esta imagen que les estoy mostrando acá, que vemos que el borde de la pretina por dentro trae un sesgo. Esto es súper común en este tipo de prendas, o también en las faldas que son como elegantes o oficineras. Este tipo de faldas, cuando llevan pretina, también suelen tener este tipo de sesgo por dentro. También podemos utilizar el sesgo en chaquetas, por ejemplo, o blazers, cierto, prendas en las que no querramos tener forro en todas las piezas, o sencillamente los costos de producción no nos den, o no sepamos coser forro o lo que sea. Podemos utilizar sesgo para tapar todas las costuras del blazer y así esta prenda se verá mucho mejor acabada a que si lo dejamos con una puntada de zigzag o con una fileteadora, porque pues este tipo de prendas requieren estos otros acabados un poco más finos. También, si no tenemos una fileteadora y no nos gusta mucho el acabado de la puntada de zigzag o la puntada de overlock o sobre hilado de nuestra máquina, también podemos utilizar el sesgo en nuestras prendas de vestir normal para tapar las costuras internas. Solo asegúrate que la calidad del sesgo, o sea, de la misma tela que estés cortando, o si lo vas a comprar en la mercería, que sea del mismo peso de la tela que estemos manejando. También este tipo de insumos lo podemos utilizar por dentro de las cartucheras, de los bolsos, ¿cierto? Mucho en lo que es la marroquinería. Lo mismo para cubrir todas las costuras por dentro. Es un insumo muy versátil que lo podemos sacar en muchos acabados, en muchas telas, dependiendo de lo que querramos hacer y pues también del acabado que querramos lograr. Otra forma en la que también se utiliza este tipo de insumo es para envivar, lo que se le llama el vivo. En inglés se le dice piping, no sé si en español tenga otro nombre este tipo de insumo, que es cuando el sesgo trae como un cordoncito por dentro, y este se utiliza mucho en lo que son las pijamas. Se utiliza en los cuellos, en el frente, en el puño, también para decorar los bolsillos. Es otra forma de utilizar este insumo que no es necesariamente de construcción, pero sí como para darle un acabado diferente. Y bueno, espero que les haya gustado este video y que hayan aprendido un poco más sobre este insumo, de cómo manejarlo, de cómo o para qué lo podemos utilizar. Déjenme saber en los comentarios de abajo qué tal les pareció este video y qué otros tutoriales les gustaría que hiciera más adelante. Además, si quieren seguir aprendiendo de confección conmigo, asegúrense de suscribirse porque el próximo video va a ser otro sobre retazos de tela. Además, pueden activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que publique un video nuevo, pero aún así recuerden que voy a estar publicando videos todos los viernes y algunos domingos. En el caso del mes de octubre van a ser los viernes y los domingos fijo todo el mes. Muchas gracias por ver el video hasta aquí, de verdad significa todo cuando ustedes ven los videos y dejan sus likes y sus comentarios. Aprecio mucho el apoyo que le dan a este canal. Y mientras esperan al siguiente video, les voy a dejar aquí la lista de reproducción del curso básico de costura y otro video por si quieren seguir viendo más cosas del canal. O también me pueden seguir en redes sociales, sobre todo en Instagram, porque esa es la red en donde más me mantengo activa y en donde más me gusta hablar con ustedes. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.